Bien, como les prometimos ayer, retomamos la conversación con la doctora Karen Olivera en el reinicio de nuestras charlas sobre el tema protección de datos personales. La doctora es especialista en esta área del derecho y estábamos hablando ayer de las formas que tienen los delincuentes, los estafadores, de hacerse de datos que les permiten bueno, estafar a las personas, ¿no? Todo esto del avance de las comunicaciones es muy buena para facilita todo, pero también le facilita el trabajo a la delincuencia. Y ayer estuvimos viendo algunas formas que tienen de hacerse de los datos nuestros y ahora vamos a hablar de para qué lo hacen, qué hacen con nuestros datos una vez que los obtienen. Buen día, doctora, ¿cómo está? Buen día, José Luis, buen día a toda la audiencia. Bueno, además de quedarse con nuestros datos sin nuestra autorización, sin nuestro consentimiento, los venden en el mercado negro, en la dark web, por mucho dinero. Y son personas que se enriquecen con nuestros datos y a la vez quienes pagan por ellos son los que acceden a nuestros dispositivos para enviarnos correos o mensajes que no deseamos, publicidades engañosas o que no nos interesan. Correos masivos que llenan nuestras casillas y la capacidad de llenar nuestras cuentas y nuestros dispositivos. Cuando nos envían imágenes o videos, si no conocemos el remitente, mejor eliminarlos, ni abrirlos. Puede que si lo abrimos se instalen programas, virus, bots, espías, etcétera, hasta que pueden llegar a eliminar todos los datos que guardamos en nuestro dispositivo. Y ya que lo mencionás, ayer yo te decía que varios oyentes enviaban preguntas. Tú mencionaste ayer también rápidamente y dijiste que de pronto más adelante lo hablamos, pero hay mucha gente que no sabe bots y que ahora dijiste bots espías. ¿Qué es eso? Exacto. Los bots son como programas, ¿viste el chatbot que hay ahora en casi todas las páginas? Por ejemplo, acá en Artigas tenemos la página de Gremeda, que tú entras y Sí, te salta un mensaje. Bueno, eso en realidad es como un robot, ¿ah? claro. Que lo que hace, no hay una persona detrás de eso, es un programa que, dependiendo las preguntas que tú haces, va a ser la respuesta. Generalmente te dicen, bueno, si usted necesita tal cosa, dijiste uno, si usted necesita tal otra, dijiste Claro. dos. Pero en realidad, esos bots, como son maliciosos, son como los virus, ¿tá? Son una forma más inteligente de entrar a los dispositivos sin que nos demos cuenta. Por eso son espías. Que de repente, exactamente. Bien. Hablando de imágenes y siguiendo el hilo de la charla, ¿qué pasa con las fotos y filmaciones que hacen sin nuestro consentimiento? ¿Qué dice la ley de datos sobre eso? Bueno, yo tengo derecho, todos tenemos derecho, a que mi imagen no sea captada sin mi consentimiento. Evidentemente que esto aún no se ha difundido mucho y este es un excelente medio para que sepan, porque, en fin, tenemos que dar nuestro consentimiento. Por ejemplo, en las escuelas y los liceos, cuando comienza el año lectivo, se envía a la casa del menor un formulario dirigido a sus responsables preguntando si autorizan que la imagen de su hijo o menor a su cargo puedan ser captada y o subida a las redes sociales de la escuela o del liceo. Uh-huh. Con esto, la institución queda amparada por la autorización o no para actuar en consecuencia. O sea, se autoriza, bueno, se lo incluye en el grupo que va a ser filmado o que le van a sacar la foto y que va a subir a las redes, y si los padres no autorizan, los responsables no autorizan, perdón, lo que hace es retirar a ese niño o adolescente. Lo mismo cuando vas a un lugar público. Bueno, con esto la institución queda amparada, ¿no? Y el resto del grupo puede sí salir en las redes sociales. Cuando vamos a un lugar público y vamos a filmar, si hay menores, lo correcto sería, como no tengo, si voy a una plaza de deportes a filmar, no tengo como pedirle permiso al padre de cada uno de los niños que está ahí o al responsable.
Entonces, ¿qué hago? Bueno, si lo que me interesa es filmar la plaza de deporte con actividades, filmo, pero difumino los rostros de los menores para no vulnerar sus derechos. Las fotografías y los videos que se realizan en las aulas entre compañeros es otro gran problema, porque ahora los chicos, Sí, yo que sé, desde el segundo o tercer año de escuela ya tienen celulares. Entonces, no se debería permitir su uso para evitar problemas, tanto entre compañeros como entre padres, porque hoy por hoy con las redes sociales todo se viraliza de forma casi instantánea. sí, Entonces, lo que puede empezar como una broma o un chiste, a veces se filman, que lo pueden tomar como una payasada y lo filman, suben a las redes, puede terminar en un problema más grave. Y aquí ya tenemos que hablar no solo de ley de protección de datos personales, sino también de ley penal. Aunque crean que es divertido y se ha dado en forma muy seguida, donde la mayoría cree que es normal, podemos estar frente a verdaderos delitos. claro. ¿Qué dice la experiencia? ¿Hay muchos contenciosos por esta situación? Porque no es fácil para una institución, supongo, controlar que no se estén subiendo imágenes sin la autorización en este caso, de los padres de los niños. Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿es común que los padres autoricen o que nieguen la posibilidad de que las imágenes de sus hijos sean subidas a las redes? Si es común que acepten, Sí, sí, generalmente permiten, claro, pero eso. la obligación de la institución es enviar esa autorización, ese formulario para que los padres la autoricen o no, y eso se debe tener en cuenta a la hora de grabar las imágenes, ya sea fotografías o filmaciones. Y lo otro, se dan muchos problemas entre padres, entre niños, porque un niño subió sin consentimiento de otro a su Facebook, no deberían tener Facebook, pero a las redes, Exacto. fotos. O sea, ¿hay problemas seguidos por ese tema? Sí, hay problemas, eh, incluso después se derivan como en problemas de conducta, ¿no? En Ajá, realidad después terminan o peleándose a la hora del recreo, o insultándose en las redes. Eh, Hay algo muy, muy grave que es la incitación al odio, porque a veces se puede dar que, como a la mayoría de los compañeros no les gusta determinada persona, determinado compañero, lo que hacen es filmarlo o subir una burla, ¿tá? Y hacer que desde las redes se empiecen a reír de esa persona, claro. ¿tá? O a sentir bronca de esa persona, dependiendo de lo que se publique. Entonces acá estamos ante delitos contra la paz pública. La incitación al odio es un delito. Ujú. Y está en el artículo 149 bis del Código Penal y dice así: la incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, y dice, el que públicamente o mediante cualquier medio, acá incluimos las redes sociales, apto para su difusión pública, incitare al odio, al desprecio o cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Sí, Y el 149 ter tiene que ver con la comisión. El primero es sobre la incitación al odio. Y esto ya tiene que ver con la comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas. Y dice, el que cometiere actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen racial o étnico, orientación sexual o identidad sexual, sería castigado con 6 a 24 meses de prisión. ujú, Las bromas de mal gusto, las burlas, los scratches en redes sociales son un tipo de incitación o comisión de actos de odio. Y después tenemos en el título 12 del Código Penal los delitos contra la personalidad física y moral del hombre, hombre como ser humano, ¿sí? sí, El capítulo 6 es sobre la difamación e injuria, porque también está el tema de cuando salen a decir cosas que no son de ujú, una persona, de un compañero, o bueno, ya nos podemos ir también al ámbito laboral, ¿no? Cuando es por un compañero de trabajo, si nos vamos
a los adultos. El artículo 333 es sobre la difamación y dice: el que ante varias personas, reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto pudiera dar lugar contra ella un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de 4 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, o 80 UR a 800 UR. El ejemplo de esto es la sentencia de segundo grado en lo penal de séptimo turno, la sentencia número 187 del 21 de noviembre del 2014, que se condena por un delito de difamación a través de redes sociales. Ya hay jurisprudencia al respecto. O sea, no es solo que haya un texto de una ley, sino que ya se han dado acciones y se han tomado medidas con respecto a las personas que tienen esa conducta. Sí. Y el artículo 334 es sobre la injuria. Seguimos acá en el Código Penal, ¿verdad? El que fuera de los casos previstos en el artículo precedente ofendiere de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona, será castigado con pena de 3 a 18 meses de prisión o 60 UR a 400 UR. Si bien estos artículos son del Código Penal uruguayo, los traemos a esta charla porque son conductas que se dan a través de las redes sociales y la comunidad entera tiene que saber que son conductas reprochables y por lo tanto van a tener su sanción si llegan a cometerlas. ¿Sí? Lo que veo, escuchando a la doctora, es que la gente no tiene conciencia de esto, porque uno ve las redes sociales y la cantidad de gente violando la ley constantemente es impresionante. Exacto. Claro, lo que pasa es que para que haya sanción tiene que haber denuncia, ¿no? La gente a veces no denuncia porque no sabe que tiene amparado la gente no denuncia derecho. porque no sabe, Claro, exactamente. es verdad. Bueno, es un tema... Después, en otro momento les puedo traer otro ejemplo de cuando X era Twitter, de algún caso que se pidió a la red, a esa red social, Ujú. por medio de un juez, que se retirara el comentario que se había hecho con respecto a una persona. Después Ajá. les busco la sentencia si quieren. Ya, antes de cerrar esta charla de hoy, yo tengo Sí. una pregunta aquí justamente de un colega. Entre otros trabajos es camarógrafo de un canal de televisión, está aquí, trabaja conmigo. Y me desliza la siguiente pregunta. Ellos saben, dice, que tienen que difuminar el rostro de los menores cuando filman en la vía pública. Estaba realizando imágenes para ilustrar la manera en que la gente se abriga con la ola de frío. ¿Qué pasa con las personas adultas? No le puede preguntar a cada una de las personas que va pasando por la calle si autoriza que su imagen sea publicada en la televisión, en este caso. ¿Cómo es? ¿Qué dice la ley ahí? Bueno, el consentimiento se debe dar siempre, ¿sí? Pero si vamos a suponer que tú me estás haciendo una entrevista en la calle, pasa gente por atrás, bueno, lo ideal sería difuminar la cara a esas personas, Ujú. ¿sí? Para evitar problemas. Puede que, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo vivía en Montevideo, que salía a correr por la Rambla y de repente había una entrevista que se estaba dando con determinadas personas en la Rambla y bueno, yo pasaba por atrás de la cámara. Hay gente que le gusta aparecer, Claro. eso va de cada uno. ¿Sí? Si la cámara está en una situación de que yo puedo desviarla, pero paso por donde está filmando, miro la cámara, bueno, si soy adulta, bueno, capaz que quiero que me vean, pero no siempre es así. Es verdad. Bueno, aparte de que lo que nos queda pendiente ahora como comentarios anexos a lo que estuvimos hablando, porque además va a surgir alguna pregunta sobre esto en los próximos minutos, estoy seguro, tenemos ya para entrar la semana que viene en otro tema que yo lo tenía anotado por aquí, para continuar con estas charlas, describir un poco cuáles son los delitos informáticos, o sea que ese es el deber que le dejamos, doctora, para el martes de la semana que viene. ¿Quedamos así? Bueno, bárbaro. Gracias por Bueno, hoy encantada. y bueno, nos vemos el martes. Bueno, hasta el martes entonces. Que pasen bien.